¿ya? Entonces, entonces la histidina tiene la capacidad de protonar y desprotonarse porque es una base y tiene un pKa de 6. Entonces, y se puede influenciar mucho por el entorno, ¿no? Ese pKa dice pKa típico porque las condiciones intracelulares pueden influir bastante en la protonación y desprotonación de un grupo. De hecho, se han calculado un montón de pKas a diferentes condiciones celulares. Entonces, por eso es pKa típico. Luego tenemos la cisteína, que tiene un grupo sulfidrilo, también se puede, eh, como es un ácido, ¿no? Es un ácido, entonces puede donar un protón y su pKa es de 8.3, es decir que se va a desprotonar a 8.3. Tenemos la tirosina, que también eh, tiene también un átomo electronegativo. De hecho, el azufre y el oxígeno son muy parecidos, incluso en las propiedades, ¿no? Por eso habíamos estudiado que los alcoholes y los tioles en química orgánica tenían propiedades muy similares y que incluso los tioles tienen más reacciones, ¿no? Porque ellos pueden formar sulfonas, ellos pueden formar disulfuros, sulfuros, ¿no? Tienen varias cualidades, ¿no? Porque tiene 6 valencias. El azufre puede trabajar hasta con 6 valencias. Luego tenemos la tirosina, ¿no? Que es 10.9, que también tiene carácter ácido. Recordemos que los alcoholes son anfóteros, pueden ser o ácidos o bases. La lisina tiene, como es una base, entonces también el grupo amino es una base, entonces puede también aceptar protones y va a tener un pKa de 10.8. ¿Qué significa el pKa? No, el pKa es el pH a partir del cual mi grupo funcional se desprotona. ¿Ok? Si es una base, entonces por encima de ese pH va a estar desprotonada y es decir, en su forma normal, y por debajo de ese pH va a aceptar un protón, es decir, se va a encontrar de esta forma protonada. Si es un ácido, por encima de ese pH se va a desprotonar en su forma, en este caso sería forma, eh, vamos a decir, ¿cómo se llaman los? Hidroxi. Sí, pero ese sería hidroxilato, ¿no? Porque está desprotonado. Entonces, en su forma hidroxilato y por debajo de ese pH va a estar protonada, es decir, en su forma normal, su forma hidroxilo. ¿Okay? Tenemos luego la arginina que tiene un grupo guanidinio. El grupo guanidinio también es una base, tiene carga positiva y su pK va a ser de 12.5. ¿Ya? Entonces, son 7 aminoácidos que tienen grupos ionizables, son los 3 que tienen carga negativa, ¿no? La histidina, la lisina y la arginina tienen positiva. Tenemos los 2 que tienen carga negativa, el ácido aspartico y el ácido glutámico, que en su forma ionizada se llama aspartato y glutamato. Y luego tenemos la cisteína y la tirosina, que son aminoácidos polares. Ya, también tenemos que saber eso. O sea, también les pueden preguntar. ¿Ya? Luego tenemos ahora la clasificación que vimos al inicio, ¿no? Tenemos dos grupos también, si clasificamos, si es que nosotros los podemos procesar, tenemos la maquinaria enzimática para sintetizar esos aminoácidos, entonces no necesita que yo los ingiera en la dieta, sino que yo los puedo tener a partir de materiales de construcción que yo tenga de otras moléculas, como los carbohidratos y los lípidos. En cambio, los aminoácidos que yo no puedo sintetizar de nuevo, yo los tengo que ingerir en la dieta. Por eso se llaman esenciales. Y se clasifican por lo general en mitad-mitad. 10 esenciales y 10 no esenciales. Pero en el libro tenemos 11-9. ¿Por qué en el libro pone 11-9? Porque la arginina es esencial para los niños, pero para los adultos no, porque la podemos sintetizar en el ciclo de la urea. Entonces, el ciclo de la urea en los adultos suple con los requerimientos de arginina del organismo, pero en los niños que están creciendo no están generando nuevos tejidos, entonces necesitan generar proteínas, entonces necesitan ingerirla en la dieta. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Son aquellos cuyos grupos funcionales son un poco complicados como para que nuestro organismo los pueda sintetizar. Por ejemplo, la histidina.
este anillo imidazol que tiene la histidina es complicado para sintetizarla dentro de nuestro organismo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la isoleucina. Todas las cadenas que tengan radicales, ramificaciones complejas, por ejemplo la valina. La valina tiene aquí un iso. Esta ramificación es complicada para nuestro organismo. Entonces la valina, la leucina y la isoleucina van a ser esenciales. ¿Ya? Em, el triptófano, si no estoy mal, es esencial. Veamos. Sí, el triptófano es esencial porque tiene un anillo que es complicado. Imagínense yo cómo voy a... dentro de mi cuerpo, cómo mi cuerpo va a sintetizar este anillo, ¿no? Sí podría sintetizarlo, ¿no? Pero las enzimas ya están en desuso. Que nuestro cuerpo, básicamente, el objetivo es ahorrar energía. Entonces, si yo puedo tener algo de la dieta, entonces no tengo necesidad de sintetizarlo. Las bacterias sí pueden sintetizarlos todos. Y luego también tenemos aminoácidos como la lisina. La lisina tiene un grupo amino terminal que está muy lejos del carbono alfa, entonces es complicado aminar. Luego tenemos la metionina. La metionina también es complicado porque tiene un grupo sulfuro. Luego tenemos la fenilalanina, el anillo de benceno, el anillo fenílico, es difícil de sintetizar en nuestro cuerpo. Y también, ¿no? Incluso es el benceno, incluso de sintetizar fuera de manera sintética, ¿no? Si se acuerdan en la reacción química de síntesis del benceno a partir de la deshidrogenación del ciclo hexano, las condiciones eran de temperatura muy altas y se tenía que añadir selenio o se tenía que añadir, no me acuerdo si era selenio o azufre. Bueno, selenio era y era otro metal y para formar ácido selenhídrico, ¿no? Pero las temperaturas y las presiones eran muy altas. Imagínense nuestro pobre cuerpo. Ahora, la tirosina, esta que está acá al último, es un aminoácido que es esencial y no esencial dependiendo de la dieta del organismo, ¿no? Porque la tirosina, si yo observo, ¿dónde está la tirosina? A la madre se me fue la luz. Dana, ¿sigues ahí? La estructura de la fenilalanina, esta estructura de aquí, que básicamente se llama fenilalanina porque tiene un radical fenil al carbono beta, ¿no? Carbono alfa, carbono beta de la alanina. Y si comparamos esta estructura con la de la tirosina, que es esta que está acá, es igual que la fenilalanina, solo que tiene un grupo hidroxilo en la posición 4 del benceno, ¿no? Entonces, yo puedo sintetizar tirosina si es que yo ingiero la cantidad suficiente de fenilalanina, porque hay una enzima que me va a hidroxilar a la fenilalanina y se llama fenilalanina hidroxilasa. Y de hecho, aquellas personas que no tienen esta enzima tienen una enfermedad que es una enfermedad genética que se llama fenilcetonuria. Entonces, en los alimentos que tienen alto contenido en fenilalanina viene un aviso, ¿no? Que dice fenilcetonúricos, contiene fenilalanina, ¿ok? Porque como las personas, no, de hecho, la conversión de fenilalanina a tirosina es una de las reacciones, uno de los pasos para degradar, para metabolizar la fenilalanina cuando la tenemos en exceso y para utilizarla como combustible. Entonces, como estas personas no tienen esta enzima, entonces lo que hacen es que la fenilalanina se transforma en fenilpiruvato en la célula y el fenilpiruvato se comienza a acumular y como el fenilpiruvato es un ácido, es un alfa-cetoácido, va a provocar acidosis, ¿ya? Y diversos efectos, ¿no? en los fenilcetonúricos. Es una enfermedad autosómica recesiva
y lo que se hace es que se tiene una dieta baja en fenilalanina. ¿Sí? ¿Esto de enfermedades aprendemos en bioquímica o es... ok. O me lo Ah, estás dando así como dato general. Ok. como dato general, porque en Ah, bioquímica, ya. no, de hecho sí lo vamos a ver. De hecho sí vemos en bioquímica aspectos clínicos, pero este aspecto clínico lo vemos en el tercer parcial. Cuando veamos síntesis y degradación de aminoácidos, ahí vamos a ver un poquito más a fondo. Y con respecto a la transmisión y el patrón de herencia, es decir, por ejemplo, es una enfermedad autosómica recesiva, eso vamos a ver en genética. En genética vamos a ver las enfermedades, los patrones de herencia, vamos a ver si es que es autosómica recesiva, ligada al X, autosómica dominante, si es monogénica, si es poligénica, si es una aberración cromosómica, todo eso es de genética, en cambio. Y lo que dijiste de una enzima hidroxilasa, Sí, eso algo así. vamos a ver más adelante, cuando veamos ya la degradación de los aminoácidos. Es como Ya, como para irnos relacionando, ¿no? Para que cuando veamos digan, sí, es cierto que esto ha sido así. ¿Ya? ya. Ya, muy bien. Entonces, bueno, lo que quería decir, el punto, bueno, al que quería llegar, ¿no? Me dio un poco, es que la tirosina se vuelve también esencial si yo no ingiero la suficiente cantidad de fenilalanina para transformarla en tirosina. ¿Ok? Entonces, es un aminoácido que podría ser esencial o podría ser no esencial. ¿Ok? En este caso es no esencial porque la fenilalanina pues, se encuentra en la mayoría de las proteínas y pero no en todas, pero cuando ingerimos, por ejemplo, carne, ingerimos, por ejemplo, otros alimentos, estamos ingiriendo fenilalanina. Entonces, tener una déficit de fenilalanina es pues muy extraño, ¿no? Es muy raro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no como los suficientes aminoácidos? Los aminoácidos no los comemos de manera pura, sino es que los comemos en forma de proteínas. Estas proteínas se digieren en nuestro estómago y lo que hacen en las enzimas es romper los enlaces peptídicos que forman las proteínas y van a liberar los aminoácidos libres en la sangre. Mediante diferentes señalizaciones, estos aminoácidos van a entrar en las células y van a ser o bien utilizados para sintetizar nuevas proteínas, si es que yo ya cumplí con los requerimientos de materiales de construcción de proteínas, yo voy a sintetizar ácidos nucleicos o yo puedo sintetizar neurotransmisores o yo también puedo sintetizar moléculas, hormonas, como por ejemplo la tironina, que se sintetiza a partir de la tirosina en la glándula tiroidea, ¿no? Eh, ahora, ¿qué pasa si es que yo no como lo suficiente ni siquiera para suplir las... y si yo ya... perdón, me desvié. Si es que yo ya terminé de suplir todas estas necesidades, entonces mi cuerpo no va a almacenar los aminoácidos. Lo que hace es degradarlos. O sea, le quito yo el amino y utilizo el esqueleto carbonado como combustible. Y lo oxido. Entonces, ¿qué pasa si es que yo no cumplo con el requerimiento ni siquiera nutricional para sintetizar ni siquiera proteínas? ¿Ok? Entonces yo voy a tener una enfermedad debido a la causa de la desnutrición por la falta de proteínas, es el Kwashiorkor. El Kwashiorkor es una enfermedad que se da en África debido a que ya hay unas altas tasas de desnutrición. Se da específicamente en Ghana y en la lengua Ga, que es de Ghana. Kwashiorkor significa enfermedad del niño desplazado. La enfermedad del niño desplazado, es decir, el Kwashiorkor, se debe a, por ejemplo, cuando una mamá se encuentra con un niño en brazos y embarazada de otro. Una vez que dé a luz al niño, al nuevo hijo, y el otro todavía necesite de lactar, le va a quitar el seno y le va a dar de lactar al nuevo niño. Por eso se llama niño desplazado. No es por ahí de pronto no es la enfermedad del niño panzón, porque luego hubo una confusión ahí en uno de nuestros compañeros que decía que es la enfermedad del niño panzón.
No es la enfermedad del niño panzón, sino la enfermedad del niño desplazado. Y desplazado no es que tiene la barriga grande, sino que es porque la mamá le quitó el seno a una a edad temprana, ¿no? Cuando antes de ahora. ¿Ok? O sea, el niño sí es panzón. El niño tiene un vientre hinchado, pero no se debe a que está gordito, ¿no? Si vemos las extremidades, están un poquito hinchadas, pero en realidad el niño está bien delgado y a simple vista, incluso en la foto podemos verle las costillas, ¿ya? Ahora, esto no es porque el niño está gordito, sino es porque la falta de proteínas hace que el agua no se administre de manera correcta en los tejidos. Entonces el agua va a acumularse en la sangre o en los distintos tejidos por debido al déficit de proteínas. ¿Ya? Ahora, esta enfermedad es reversible si es que se trata a tiempo, pero si es que el niño no ingiere proteínas durante largos tiempos, lo que va a hacer es que se va a morir. Se va a morir por desnutrición. ¿Ya? Como las proteínas tienen muchas funciones en nuestro cuerpo, entonces el niño va a tener problemas, por ejemplo, las células que son inmunitarias también utilizan proteínas, entonces si es que no hay proteínas van a tener problemas como en el sistema inmunológico, van a tener problemas de retraso mental o problemas en el sistema nervioso debido a que las proteínas también están en el sistema nervioso, tienen distintas funcionalidades las proteínas, ¿ya? Y hasta aquí sería la clase de aminoácidos, ¿ya? Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? No. Ya. Tenemos una actividad. Vamos a realizarla porque con ustedes nunca hago actividades que como solo estás tú, Dana. Entonces, mira, vamos a ver si es que la haces tú solita, ¿ver? Para que practiques. ¿Ya? ¿Te parece bien? O mejor la saltamos. A ver. Te voy a enviar el siguiente link. Ya para que practiques. Ya. Me voy a enviar al grupo. No, mejor te voy a enviar solo a ti porque si no luego van a querer ingresar y no van a saber qué es. Ya. Ahí está, Dana. Me dices cuando estés adentro y yo ya te habilito ya la actividad. No te va a asomar nada, solo te va a asomar ahí como que si estuviese cargando. Entonces me avisas cuando estés. Cuando estés adentro. Ya, me avisas para poder empezar. Siempre y cuando deseas hacer el cuestionario. No me ha respondido si deseas hacer la actividad o no. Yo no tengo ningún problema, la verdad. Si no deseas hacerlo, lo hacemos y continuamos con la clase. O sea, ¿tú quieres que haga o no? Lo que tú decidas. No, yo no tengo ningún problema. O sea, por mí sí, para que practiques un poco. Pero si no deseas también, ¿no? También mejor porque avanzamos en la otra clase que también es importante. O sea, ¿cómo sea? Ya, entonces, bueno, si deseas unirte, entonces me dices cuando estés adentro, ¿ya? Aunque, O sea, yo estoy adentro. ya, entonces, ya te la asigno. ¿Qué quieres ser? Una nave espacial, un oso, una abeja, un unicornio, una bicicleta. El unicornio. Ya, a ver, vamos a ver qué tal te va como unicornio. Y no sé qué le pasa. Ah, ya. Listo. Entonces ya, ahí está. Vamos a ver si te va mejor que a los de presencial. Los de presencial no les fue tan bien.
no me aparece, me dice waiting for the next activity to begin. Dice, ¿cómo dice? ¿Qué está esperando a la siguiente actividad para empezar? Qué extraño. A ver, a lo Ahí ya. mejor. Ya valió. Ya, o será porque falta alguien. Si no, ya me ingreso a dar yo también el cuestionario. Ah, es que Ya va. ¿Ya terminaste? ¿O cómo? No entendí. Ah, ya valió, me dijiste. A ver. No voy a dejar de compartir pantalla. Qué coraje. Me tocó el rosado a mí.
Ya, muy bien. Sí podía usar mis apuntes de verdad. Sí, sí, porque estás practicando. Y así no, no mentira. Sí, podías. A ver, tenemos. Muy bien, Dana. Déjame nada más, voy a ver. Los... Tienes un 62%. Te fue mejor que el Samu. Ah, déjame ver dónde está el Samu. Bueno, el Samu creo que. Bueno, le tenía por aquí. No, pero creo que se actualiza eso con cada partida. No, pero me acuerdo que el Samu tenía 50 y pico de por ciento. Este ya. Este ha sido. Creo que se actualiza, entonces ya no vale ver las de los otros seis. Pero muy bien. Muy bien, Dana. Entonces vamos ahora a ver el siguiente tema. Em, nos toca proteínas. Vamos a ver las proteínas. Entonces hasta ahorita hemos visto la primera molécula, biomolécula de los ácidos nucleicos, y después vamos a ver las proteínas. Entonces, como las proteínas están compuestas por los aminoácidos también es un tema que es muy importante, ¿no? Hay que saber cuáles son, cuáles son las características. Hemos empezado viendo eso, sí. Creo que no estás compartiendo. Ah, sí, espérame, espérame. Ahí sí. Entonces vamos a ver ahora sí que ya hemos visto de qué están compuestas las proteínas. Vamos a ver la estructura tridimensional de las proteínas. ¿Ok? Las proteínas están compuestas por aminoácidos, sí, son como fideos. Ya son como fideos, pero que tienen una función solamente cuando están plegados sobre sí mismos eh, en la estructura que le corresponde, es decir, su estructura funcional. ¿Okay? Cada proteína tiene su propia estructura específica y viene dada por los aminoácidos que la conforman. Entonces, bueno, hemos visto que hay el enlace peptídico, ¿no? Tenemos el enlace peptídico que forma las proteínas. Es una reacción entre un ácido y un grupo amino para formar una amida, ¿no? Entonces, en, en el en el transcurso, como subproducto de la reacción, se me va a liberar una molécula de agua, eso sabemos muy bien. Y lo que va a pasar en condiciones intracelulares, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia la hidrólisis del enlace peptídico. Pero el enlace peptídico puede durar muchos cientos de años, ¿no? Puede durar alrededor de 1000 años en condiciones intracelulares. ¿Por qué? Porque el enlace peptídico es tan estable si es que desde el punto de vista termodinámico el equilibrio se desplaza hacia la hidrólisis. Esto se debe a que la velocidad de reacción de la hidrólisis del enlace peptídico es muy lenta, ¿ok? Entonces no es favorable desde el punto de vista cinético, ¿no? Entonces tiene que pasar 1000 años para que este enlace se hidrolice, ¿ya? Entonces eso. Tenemos la cadena polipeptídica siempre va a tener no, ¿qué es una cadena polipeptídica? Es la unión de varios aminoácidos. La unión de un aminoácido le vamos a llamar de un aminoácido con otro péptido. Si tiene 3 aminoácidos va a ser tripéptido. Si tiene aquí 2, pues van a ser, péptido. Si tiene 3, tripéptido. Si tiene 2, dipéptido. ¿Por qué? Porque va a tener enlaces peptídicos, ¿no? Entonces este va a ser un péptido, este va a ser un dipéptido y este va a ser un tripéptido. Y este de aquí va a ser un pentapéptido. Entonces, ¿qué es un pentapéptido? Aquí tenemos un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Siempre va a tener un amino terminal y un carboxilo terminal. Entonces, por convención, al igual como hacíamos con los nucleótidos, yo siempre leía de 5', es decir, del extremo 5' libre, que bien puede tener un hidroxilo o un grupo fosfato, hacia el extremo 3' libre, que siempre va a tener un grupo hidroxilo. Aquí lo mismo. Yo por convención voy a leer desde el extremo amino terminal hacia el extremo carboxilo terminal. ¿Okay?
Entonces, este péptido, que es el péptido que se llama leuencefalina, que ustedes lo tienen en la prueba, la tenían en la prueba de diagnóstico. eh, no sé si les asigné la prueba de diagnóstico en el Classroom. No sé, Yo tampoco no he visto. No he visto si, creo que no. no he visto si entregarían tan siquiera. A ver si no, ahorita ya les hacen. Ay, no, si este Classroom está bien pobre. Ya les voy a asignar. Ya, sí, es que ese día no tuvimos clases. Les voy a asignar una prueba de diagnóstico, ¿ya? Para ver cómo estamos en los conceptos que confieren a química orgánica y físico-química y biofísica. Para que ustedes, para saber, ¿no? Para saber si es que tienen las bases necesarias para saber, para aprender bioquímica. Entonces aquí les voy a asignar. Van a tener hasta el domingo. ¿Les parece bien hasta el domingo o mejor hasta el lunes? Hasta el lunes mejor. Y bueno, ya, eso sería todo. Ya, dejen ver si se ve bien el documento. Ya, sí se ve bien. Ya, entonces, bueno, ahí está. Para que le realice. Bueno, entonces, bueno, ya les hice spoiler. En una de las preguntas tienen que dibujar este péptido. Este péptido, que es un pentapéptido, está formado por 5 residuos de aminoácidos y está formado por un residuo de tirosina, otro de glicina, 2 de glicina, uno de fenilalanina y el último es de leucina. ¿Ya? La leucoencefalina es una secuencia de aminoácidos que se lee por convención desde este extremo amino terminal hasta el extremo carboxilo terminal. Si yo leyera esto de la siguiente manera: leucina, fenilalanina, glicina, glicina, tirosina, yo estaría nombrando otra molécula que, si bien tiene la misma composición de aminoácidos, es decir, tiene los mismos aminoácidos, tiene una diferencia en la secuencia de aminoácidos. La composición de aminoácidos es los aminoácidos que están compuestos, no necesariamente en el orden en el que se encuentran. En cambio, la secuencia de aminoácidos sí, sí nos da el orden en el que se encuentran los aminoácidos. ¿Ya? Y la leucoencefalina funciona como un neurotransmisor que nos ayuda a modular el dolor. ¿Okay? Es opioide. Okay, ahora, las proteínas para estabilizarse se van a veces la cadena polipeptídica van a encontrarse, por ejemplo, 2 residuos de cisteína y van a interactuar entre sí formando una cistina, liberando un protón y 2 electrones, ¿no? De esta manera. A esto de aquí, a esta molécula de cistina le vamos a llamar puente disulfuro. Y los puentes disulfuro, esto es una oxidación, ¿no? Porque estoy perdiendo electrones. Los puentes disulfuro, como son covalentes, es una unión covalente, entonces va a brindar una estabilidad a la estructura tridimensional de la proteína. ¿Okay? Ahora, ¿para qué nos sirve saber la secuenciación de aminoácidos, ¿no? La primera proteína que fue sintetizada fue una proteína de carácter hormonal, que es la insulina. La insulina es una, perdón, están mal con su moto. La proteína es una hormona de carácter peptídico que contiene dos cadenas polipeptídicas, una de 21 aminoácidos y otra de 30 aminoácidos, y que están unidas mediante diferentes tipos de puentes disulfuro, ¿no? En total aquí tenemos 3 puentes disulfuro en la insulina. ¿Para qué nos sirve saber la secuenciación de aminoácidos? Por 3 razones. Primero, porque la secuenciación de aminoácidos va a determinar la estructura tridimensional de la proteína. Hoy en día incluso hasta hay inteligencia artificial mediante la cual yo puedo inferir la estructura tridimensional de una proteína en base a su secuencia de aminoácidos.
se llama AlphaFold. También nos ayuda, por ejemplo, a esclarecer qué grupos funcionales están presentes en el sitio activo de las proteínas que funcionan como catalizadores, es decir, las enzimas. Entonces, por ejemplo, yo conozco la secuenciación de una enzima y yo digo, a ver, le voy a quitar este residuo de aminoácido y veo que la enzima perdió su actividad, perdió su función. Entonces digo, este aminoácido era importante para la funcionalidad de esta proteína. Entonces a lo mejor se encuentra en el sitio activo. A lo mejor era importante para la estructura tridimensional. En cambio, si yo quito un aminoácido, a lo mejor un aminoácido hidrofóbico y pongo otro hidrofóbico, a lo mejor uno más grande, a lo mejor no funciona la proteína, uno más pequeño, a lo mejor sí funciona. Entonces, todo ahí yo voy estudiando las proteínas y las enzimas que también son proteínas. Y también nos sirve para ver si hay mutaciones, ¿no? Como los aminoácidos, ¿no? Es como la traducción de los genes, ¿no? Primero se transcribe y luego se traduce en aminoácidos y a proteína. Entonces, si es que hay una mutación, entonces el aminoácido también va a estar cambiado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo tenía AUG y AUG me codificaba para metionina, pero después yo tengo una mutación y ya no tengo AUG, a lo mejor tengo AGG y a lo mejor AGG ya no me codifica para metionina, sino me codifica, por ejemplo, para valina. Entonces, a lo mejor esa proteína que se forme va a ser una proteína que no esté plegada de manera correcta y yo puedo diagnosticar una enfermedad genética como por ejemplo la anemia falciforme. ¿Ya? La anemia falciforme se da por una mutación en la proteína de la hemoglobina, en la que en vez de tener un residuo de glutamato en la posición 52 de la proteína, yo tengo un residuo de valina, y como la valina es hidrofóbica, va a reaccionar con otras hemoglobinas con el residuo de valina que sea hidrofóbico, y van a formar fibrilias, y las fibrilias van a hacer que mi glóbulo rojo, porque la hemoglobina está en los glóbulos rojos, va a hacer que mi glóbulo rojo tenga una forma de hoz, ¿no? Una forma así como de una luna. Y ese glóbulo rojo que es no funcional se va a degradar en la sangre. Entonces yo voy a tener una deficiencia de glóbulos rojos, es decir, voy a tener anemia. Entonces se llama anemia porque tengo bajo concentración de glóbulos rojos, y falciforme porque los glóbulos rojos en su mayoría tienen forma de hoz. Bueno, eso como un poquito de dato curioso. Eso no vemos en bioquímica, eso es más genética. Bueno, aunque no, en genética no me acuerdo haber visto eso. Ya. Ahora, el enlace peptídico es un enlace plano, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que recordar que el grupo carbonilo tiene estructuras resonantes y tiene una forma que se va a llamar enol. Ya, eso yo vi en química orgánica. Esta forma de aquí se va a llamar enol, ¿no? Y va a tener un carácter de doble enlace. Yo tengo que recordar que el doble enlace es un enlace plano porque la hibridación, ¿no? Del carbono, en este caso va a ser sp2, ¿no? Entonces esto de aquí va a ser plano porque se va a formar una nube electrónica. Entonces yo voy a tener en total, voy a tener 6 aminoácidos en el plano, ¿ok? Voy a tener el átomo de carbono alfa, ya voy a tener el grupo amino del carbono unido, voy a tener el grupo amino del primer aminoácido, el carbono alfa del primer aminoácido y el carbonilo del primer aminoácido, y lo mismo del otro aminoácido. Entonces en total van a ser 6 átomos que estén en el mismo plano. Las distancias interatómicas son las que son un poco diferentes a las que hemos aprendido, ¿no? Sí. Esto de las distancias y sirve. No les toma. Porque se supone que ya saben, ¿no? Ustedes ya saben cuál es la distancia y el ángulo de rotación entre un átomo de carbono y carbono, si es que la hibridación es sp1, es sp2 o es sp3. Bueno, en realidad no Pero sirve. sirve como para qué. O sea, si te toman. O sea, sirve en la vida. O sea, te sirve el concepto. Porque cuando tú veas,
Bueno, que no somos químicos. Creo que más nos serviría si fuéramos químicos, porque ahí yo creo que ahí nos serviría más. Pero la verdad es que sí, sí serviría. O sea, es bueno aprender de todo, ¿no? O sea, a lo mejor te sirve, a lo mejor no. Depende cuál sea la área a la que tú decidas dedicarte, ¿no? Si te gusta genética, te gusta farmacología, si te gusta animal. Todo depende, todo es muy variable. O sea, si te gusta, entonces sí te va a servir. Si no te gusta, entonces a lo mejor no te va a servir. Ya, Ya. Entonces, bueno, ahí están las distancias interatómicas, ¿no? Como tú dices que no te gusta, entonces, bueno, ahí las tienes para que las cheques. No sé si la ingeniera les tome. Bueno, la ingeniera Patty no les toma. La doc Patty no les toma. No les toma nada. Es más, las preguntas son de opción múltiple. ¿Ok? Los primeros parciales. Después se les toma preguntas abiertas. Ahora, como es un enlace que tiene carácter doble, entonces yo tengo que recordar que los dobles enlaces tienen, entonces esto va a alternar, ¿no? Va a alternar entre enlace doble y enlace puro, y el enlace doble, como es plano, va a tener isomería geométrica. Entonces, si es que los dos se encuentran del mismo lado, van a ser cis, y si se encuentran de distinto lado, van a ser trans, ¿ya? El isómero geométrico cis va a tener problemas de conformacionales estéricos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se van a repeler los grupos funcionales, ¿no? Se va a repeler, ¿ya? Entonces, esta es la cadena lateral, ¿no? La bolita de rojo, ¿qué digo? La bolita de verde representa la cadena lateral del aminoácido. ¿Ok? La bolita de negro representa el carbono, la bolita azul representa el nitrógeno y la bolita roja representa el oxígeno. Entonces va a ser mucho más estable el cis. Entonces por lo general en las proteínas hay enlaces tipo cis. ¿Qué digo? Va a ser más estable el trans. Entonces en las proteínas va a ser más abundante el trans. ¿Okay? Ahora, si bien el enlace peptídico es plano, sí hay rotación entre el carbono alfa y el nitrógeno y el carbono alfa y el grupo carbonilo. Aquí sí va a haber rotación. ¿Okay? Eh, entonces el ángulo de rotación entre el grupo carbonilo, entre el grupo amino y el grupo y el carbono alfa va a ser denominado phi, ¿no? Phi es este simbolito de aquí. Y el ángulo de rotación entre el carbono alfa y el carbono carbonilo va a ser llamado psi. Psi es este símbolo que es como un tridente. ¿Ya? Ahora, no es como las proyecciones de Newman que hacíamos, por ejemplo, del etano y podía girar por todo lado, no pasaba, no tenía impedimentos estéricos, solo veíamos cuál era el de alto y menor energía. Aquí sí tiene conformaciones que son inviables y van a ser cuando los dos se encuentren del mismo lado, ¿no? Es decir, 90 y menos 90, ahí va a haber impedimentos estéricos, fuerzas de repulsión, ya exclusión estérica. Como dato curioso, no creo que sea necesario, pero bueno, igual, debemos entender, ¿no? Cómo funcionan las proteínas. Existen 4 tipos de estructuras tridimensionales. Hasta ahorita hemos visto la primera, que es la cadena polipeptídica. La secuenciación de aminoácidos y los puentes disulfuro son la estructura primaria. La estructura secundaria, vamos a ver ahorita, y se divide en hélices alfa y en hojas plegada beta. Hojas beta. Que la hélice alfa, la proteína, la cadena polipeptídica, se pliega sobre sí mismo mediante fuerzas intermoleculares, principalmente por puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, los puentes de hidrógeno van a darse entre el grupo amino y el grupo carbonilo. Por ejemplo, el grupo carbonilo de un aminoácido, de un residuo que esté en una cierta posición, y el grupo amino de un aminoácido que esté 4 posiciones más adelante. ¿Okay? De esta manera, este con el que esté más al frente, este con el que esté una posición más al frente, y este también, ¿no? Bueno, con el de acá. Y así sucesivamente. Entonces van a formar una hélice.
Ahora, no todos los aminoácidos pueden formar hélices alfa. Por ejemplo, la valina, la treonina y la isoleucina tienen ramificaciones muy cercanas al carbono alfa, ¿no? Bueno, no tengo aquí la estructura, pero recuerden, por ejemplo, la valina es un isopropil unido al carbono alfa, la treonina tiene un hidroxilo y un carbonilo unido al carbono beta, perdón, un hidroxilo y un metilo, y la isoleucina tiene un sec-butilo unido al carbono alfa. Entonces las ramificaciones están muy cerca del carbono alfa, entonces por lo tanto van a tener impedimentos estéricos para formar puentes de hidrógeno. Luego tenemos la serina, el aspartato y la asparagina. La serina y el aspartato tienen grupos tiol y carboxilo respectivamente muy cerca del carbono alfa, y la asparagina tiene un grupo guanidinio al final. Entonces ellos pueden ser donador o aceptores de puentes de hidrógeno cerca de la cadena principal, lo que puede dificultar que el puente de hidrógeno no se dé entre el grupo carbonilo y el grupo amino, sino que se dé, por ejemplo, entre el grupo carbonilo y el grupo guanidinio de la asparagina, o el grupo amino y el grupo carboxilo del aspartato, o el grupo amino y el grupo sulfidrilo de la serina. ¿Ya? Luego tenemos la prolina. La prolina es un aminoácido que se cicla, ¿no? La cadena lateral está unida al carbono alfa y al grupo amino, y el grupo alfa amino. Entonces tiene impedimentos estéricos que le impiden formar puentes de hidrógeno, por lo que no se puede acomodar de manera efectiva en una hélice alfa, ¿no? Aquí tenemos un esquema de más o menos como es una hélice alfa, ¿okay? Entonces más o menos sería de esta manera, ¿okay? Y la proteína que tenemos aquí es la ferritina. La ferritina se encarga de almacenar el hierro, ¿okay? Y está formada principalmente por hélices alfa. Ahora, si te das cuenta, aquí las hélices alfa no es una sola, no es que vacías de largo como un fideo. Cambia de sentido. Aquí tenemos cambios de sentido. Ya estos cambios de sentido, estos giros, les vamos a llamar giros o bucles. ¿Ya? Ahora, bueno. Aquí está, ¿no? Bucles y giros. Ahora, vamos a ver las hojas plegada beta o hojas beta. Las hojas plegada beta también se estabilizan por puentes de hidrógeno, pero ya no va a ser entre la misma cadena polipeptídica, sino que va a ser entre dos cadenas polipeptídicas. De esta manera. Aquí yo tengo una cadena polipeptídica y aquí tengo otra cadena polipeptídica. Para que se unan estas cadenas polipeptídicas tienen que estar completamente desplegadas. La distancia que hay entre dos aminoácidos adyacentes es alrededor de 3.5 Armstrongs, ¿no? Y bueno, entonces ¿qué va a pasar aquí? Entonces aquí este átomo de carbono, este grupo carbonilo va a formar puentes de hidrógeno con el grupo amino del aminoácido de la cadena polipeptídica contraria, igual acá. Entonces el grupo amino va a interaccionar puentes de hidrógeno con el grupo carbonilo. ¿Ok? Van a interaccionar un aminoácido contra un aminoácido cuando las cadenas polipeptídicas estén en sentidos contrarios. ¿Ok? Es decir, la una para un lado y la otra para un lado. Porque recordemos que las cadenas polipeptídicas tienen un sentido. Y esto le vamos a llamar antiparalelas. Entonces estas van a ser una hoja antiparalela. Entonces una hoja antiparalela, y cada una de las cadenas polipeptídicas que estén completamente desplegadas les vamos a llamar como hebra beta. ¿Okay? Entonces esta es una hebra beta, esta es otra hebra beta, juntas son una hoja plegada beta. Ahora, ¿qué pasa si la hoja plegada beta es paralela? Entonces cuando la hoja sea paralela van a interaccionar 1 versus 2 aminoácidos. ¿Okay? Un grupo amino con el grupo carbonilo del 1 y el grupo carbonilo del 1 con el grupo amino del otro aminoácido. ¿Okay? Es decir, aquí hay dos puentes de hidrógeno, al igual que acá,
solo que aquí va a ser 1 versus 2 aminoácidos. ¿Ok? También yo puedo tener unas hojas plegada beta mixtas en las que pueda haber hebras paralelas y hebras antiparalelas. ¿Ok? Pueden ser varias hebras, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, de 4 a 5 o incluso pueden ser hasta 10. ¿Ok? Ahora, sí. No entendí la diferencia entre las paralelas y las de sentido contrario. Ya, las paralelas van a interaccionar un aminoácido de la una cadena polipeptídica contra dos aminoácidos de la cadena polipeptídica. Aquí en las antiparalelas el grupo carbonilo se complementaban, el grupo carbonilo con el grupo amino y el grupo carbonilo con el otro grupo amino. Perdón, el grupo amino con el otro grupo carbonilo. Del mismo residuo, es decir, del mismo aminoácido. En cambio acá va a ser el grupo carbonilo, el grupo amino con el grupo carbonilo de un aminoácido versus el grupo carbonilo con el grupo amino de otro aminoácido que esté 2 posiciones más al frente. ¿Ya? No como acá. Esa es la diferencia. Entonces, esto es cuando son paralelas 1, 2 y cuando son antiparalelas van a ser 1, 1. ¿Ya? Entonces, o te referías a cómo sé si va del lado contrario. No, pero bueno, también. ¿Ya? Entonces, recordemos que, entonces, por ejemplo, esta de aquí está el grupo amino terminal, grupo carboxilo terminal, y esta también tiene grupo amino terminal, carboxilo terminal. Lo contrario sería que aquí esté el grupo carboxilo terminal, que es el caso, y acá el grupo amino terminal. Por eso está en sentido contrario. Ya, y aquí tenemos un ejemplo de una proteína que está conformada mayoritariamente por hojas plegada beta, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen que también tiene hélices alfa. ¿Okay? Una proteína no es que únicamente tenga hélices alfa o únicamente tenga hojas plegada beta. Puede tener las dos y cada uno justo en el punto en el que cambie el sentido va a llamarse giros o bucles y cada uno de esos se van a llamar motivos. ¿Ya? Esta proteína es una proteína que se une a los lípidos, ¿no? Es una proteína de unión a lípidos y ayuda en el transporte de lípidos. Y está conformada casi exclusivamente por hojas plegada beta y se llama FAP6. ¿Ya? Ahora, entonces, voy a repetir, ¿no? Entonces, ¿cómo cambian de sentido? Al cambio de sentido, ya le vamos a llamar bucles o giros, que puede ser un bucle o puede ser un giro de 180 grados, y por lo general aquí yo tengo un residuo de aminoácido hidrofílico, ya, y bueno, ya, eso sería todo. Ahora, yo puedo tener dos cadenas polipeptídicas que, por ejemplo, que estén formadas por por hélices alfa, ¿ya? Las hélices alfa se pueden unir entre las dos y enrollarse, y lo que va a tener como resultado va a ser un helicoide enrollado, ¿ya? O un alfa helicoide enrollado en el caso de la alfa queratina, porque la hélice que se forma de la unión de las dos va a tener un giro en contra de las manecillas del reloj, es decir, va a ser levogiro. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, la alfa queratina? La alfa queratina, las dos uniones de las hélices alfa, voy a tener un alfa helicoide enrollado. Luego, yo voy a tener, por ejemplo, el colágeno. El colágeno ya no es un alfa helicoide enrollado, sino le voy a llamar un cable super helicoidal. Que este de aquí, que es el colágeno, está compuesto principalmente por residuos que cambian entre glicina, prolina
metionina, glicina, prolina, serina, glicina, prolina, arginina. Entonces yo voy a tener una prolina cada 3 aminoácidos, ¿no? Aquí tengo la prolina. La prolina es un aminoácido que es como muy grande cerca del carbono alfa. Entonces tiene muchos impedimentos estéricos. Entonces lo único que puede caber en los espacios que quedan libres entre cada prolina es muy pequeño y por lo general es rellenado por la glicina, que la glicina es el aminoácido más sencillo, ¿no? La cadena lateral es apenas de un hidrógeno nomás. Ahora, ¿qué pasa cuando las proteínas no se pliegan bien? Yo voy a tener enfermedades, ¿ok? Por ejemplo, cuando el colágeno del que estamos hablando no se pliega bien, el colágeno lo tenemos, ¿no?, en nuestros ojos, en nuestro cabello, tenemos también, por ejemplo, en las articulaciones, los tenemos también formando parte de nuestros huesos. Entonces, ¿qué pasa cuando el colágeno no se forma bien? Entonces, si es un defecto congénito, es decir, la proteína de colágeno viene defectuosa desde las instrucciones del ADN, yo voy a tener una enfermedad como por ejemplo la osteogénesis imperfecta, o también llamada huesos de cristal, en la que la proteína de colágeno de los huesos está mal formada. Como no se pliega bien, va a ser una proteína poco funcional. Entonces, estas personas que tienen osteogénesis imperfecta no van a poder caminar bien, y por lo general van a andar en silla de ruedas. ¿Ya? Una de las características también es que tienen una esclerótica azul. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que si la proteína no se forma bien porque tengo un aminoácido que me falta? Por ejemplo, el colágeno, así como lo planteamos aquí, es insoluble. ¿Ya? Lo que le hace soluble al aminoácido, porque la prolina es hidrofóbica, ¿no? Es un residuo parecido a la prolina, pero con un radical hidroxilo. Si le añado un radical hidroxilo, yo le voy a hacer más soluble a mi proteína. Entonces, yo le añado un radical hidroxilo a mi prolina y voy a formar hidroxiprolina. La hidroxiprolina es más soluble en agua, entonces el colágeno va a ser más funcional. Ahora, para yo formar mi hidroxiprolina, yo tengo una enzima. Esta enzima se llama prolihidroxilasa. La prolihidroxilasa lo que va a hacer es, mediante una molécula de oxígeno y una molécula de alfa-cetoglutarato, lo que va a hacer es añadir un átomo de oxígeno a la prolina, formando hidroxiprolina, y el otro átomo de oxígeno lo va a añadir aquí, justo este carbono que está aquí, formando succinato. Aquí va a escindir, formando dióxido de carbono, y lo que le ayuda a trabajar con el oxígeno es un átomo de hierro, ¿no? Siempre que tengamos, por ejemplo, moléculas con oxígeno, por lo general las proteínas tienen hierro y se llaman proteínas ferrosulfuradas, porque por lo general también tienen hierro y también a veces tienen azufre. Entonces se llaman ferroproteínas o proteínas ferrosulfuradas y también tienen azufre. Y entonces el hierro que trabaja la proteína es el hierro más 2, ¿no? El hierro más 2 es el que se une al oxígeno y le ayuda a manejar. Pero cuando la enzima termina, ya la reacción, la enzima queda inactivada porque el ion hierro ya se va a oxidar a ion hierro más 3. Ya, de hierro más 2 se va a oxidar a hierro más 3. ¿Y cómo yo recupero la funcionalidad de mi enzima? Entonces llega al rescate una vitamina. Esta vitamina es la vitamina C, o también llamada como ácido ascórbico o ascorbato. Aquí tenemos el ácido ascórbico. En disolución acuosa, este oxígeno se desprotona y se va a encontrar en forma de ascorbato. Este ascorbato yo le voy a oxidar. Este ascorbato se va a oxidar a ácido deshidroascórbico, y cuando este se oxida va a reducir a mi ion hierro más 3 en ion hierro más 2, rescatando a la enzima.
Por eso decimos que la vitamina C es un antioxidante. ¿Ok? De hecho, en este caso está actuando como un antioxidante específico, evitando que el hierro se oxide a hierro, de hierro más 2 a hierro más 3. Entonces, ¿qué pasará si es que yo no consumo lo suficiente de vitamina C? Entonces, si yo no consumo vitamina C, entonces mi pobre enzima no va a tener su cofactor, entonces no va a poder realizar la reacción. Y por lo tanto, el colágeno que yo estoy sintetizando es un colágeno no funcional o muy poco funcional. Y la deficiencia de vitamina C deriva en una enfermedad que se conoce como escorbuto. El escorbuto les daba mucho a los piratas, ¿ya? Los piratas incluso se quedaban ciegos porque el colágeno que estaba en sus ojos también no era funcional. Y es un poco gracioso, ¿no? Aquí vamos a salirnos un poquito de contexto, ¿ya? Para poder asimilar mejor la información. Entonces, antes, bueno, como los piratas están en el mar, y no es que andan comiendo todo el tiempo vitamina C, la vitamina C la encontramos en las naranjas, en las mandarinas. Entonces, imagínense, si las llevaban, se les iban a pudrir tanto tiempo en el mar. Entonces tenían ellos deficiencias nutricionales de vitamina C. Entonces les daba escorbuto, les daba ataques, les daba dolores de cabeza, tenían las manos les temblaban. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos sabían que un ácido curaba el escorbuto, pero no sabían muy bien qué ácido es el que curaba el escorbuto. Entonces comenzaron a probar con todos los ácidos: ácido cítrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido yodhídrico, ¿no? Imagínense, muchos tuvieron que morir, imagínense, tomando ácido sulfúrico. Pero hoy en día, después de un tiempo, se dieron cuenta que el ácido presente en los limones curaba el escorbuto. Y ya después, ya hoy en día sabemos que es el ácido ascórbico o la vitamina C.